Bienvenidos, ¿cómo les va? Ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta en este jueves 23 de noviembre. Hay mucha información para compartir en esta jornada en el plano provincial, nacional e internacional. Vamos a hablar de economía también porque ya está con nosotros Pablo Salvador de la Fundación Ideal en instantes, nada más. Ahora sí, arrancamos con la presentación de los títulos, como todos los días. Bienvenidos. Submarino, confirman que hubo una explosión en medio de llantos de familiares de los marinos. La Armada confirmó esta mañana que otra fuente, además de Estados Unidos, reportó que hubo un evento corto, violento, coincidente con una explosión en el Atlántico argentino. Enrique Balbi, vocero de la Armada, aseguró que esta mañana la información llegó desde Austria vía Cancillería al ministro de Defensa, Óscar Aguad, por parte de un organismo de control de explosiones nucleares del que forma parte el embajador austríaco. Ahora, la hipótesis más fuerte es que el submarino explotó. En el ámbito provincial, Cornejo defendió la ampliación de la Corte. El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que buscarán profundizar las reformas en el Poder Judicial, que se sumarán a las más de 20 leyes que ya se sancionaron. En ese sentido, celebró la aprobación en el Senado del proyecto para ampliar la Suprema Corte a 9 miembros, iniciativa que el gobernador quiere que entre en vigencia lo antes posible. Más títulos provinciales, y este tiene que ver con un conflicto limítrofe, porque en dos fallos recientes la Suprema Corte de Justicia se expidió esta mañana sobre el histórico conflicto limítrofe que mantienen las comunas de Luján de Cuyo y Las Heras por un lado, y además fijó nuevos límites para Godoy Cruz. De esta manera, la zona de las compuertas queda comprendida dentro de los límites lujaninos, al igual que el sector oeste de la ruta panamericana a la altura de los Caracoles. Bienvenidos nuevamente, arrancamos con el desarrollo informativo de esta primera edición de Universidad Noticias y vamos a seguir hablando del día después de esta sesión maratónica que se llevó a cabo en la legislatura provincial, donde se trataron varios proyectos impulsados por el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Uno de ellos, y sobre el cual se hizo mayor preponderancia, es la ampliación de la Corte Suprema, la posibilidad, entre otras cosas, de llevar de 7 a 9 los miembros de la Corte Suprema. Obtuvo sanción en la Cámara de Senadores y ahora se tratará posiblemente también, ¿no?, la próxima semana, el día miércoles, en la Cámara de Diputados, como se hace habitualmente en labor parlamentaria. El gobernador respaldó el proyecto, ayer estuvo hablando con los medios de comunicación, aseguró que busca persuadir con argumentos a los legisladores para que posiblemente este miércoles próximo obtenga sanción definitiva esta ley y lanzó duras críticas contra la oposición en el recinto. Toman posiciones sin estar informados, dijo Cornejo. Todas las reformas que estamos haciendo en el Poder Judicial, todas son todas. Tenemos 25 leyes aprobadas a lo largo de estos 2 años de trabajo del Poder Judicial. Hoy, por ejemplo, a las 11:30, el subsecretario D'Agostino va a estar en la comisión del AC en el Senado explicando los juzgados plurales. También está invitado el doctor Valerio a explicar cómo funcionarían los juzgados plurales. Todas esas tareas son con el ánimo de persuadir, en este caso a los legisladores que tienen la función constitucional de aprobar, sancionar leyes. También nos gustaría que la oposición participara de esas reuniones, porque si ustedes van hoy día a las 11:30, probablemente mucha gente de la oposición no va cuando se rinden los informes y después se toman posiciones políticas sin estar informadas. Y queremos discusiones de calidad, de fundamentos y demás. Quien se oponga, que lo haga con fundamentos, pues le va a hacer muy bien a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Si bien está copiado de lo que se hace en Chile, ya se hace incipientemente en algunas provincias argentinas. Lo queremos hacer y lo queremos hacer cuanto antes, y que pensemos en todos los fundamentos que tienen que ver con la Corte. Hay cosas que han pasado desapercibidas en la prensa, solo con que se aumenta de 7 a 9, parece bien, es un dato, no es un dato menor, y hay que conformar esos dos, no es un dato menor.
pero hay otras cosas. Por ejemplo, se prohíben, se obliga a publicar las licencias. Ustedes saben que los miembros de la Corte muchas veces se toman licencias y no están publicadas, o se toman esas licencias técnicas, que es un artilugio legal, que es abstenerse en un expediente, es decir, tienen licencia técnica en uno, pero a los 10 minutos se trata otra y ya no tiene más licencia. Ahora hay que publicar todas las licencias. Bueno, allí estaba el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, defendiendo su postura respecto a este proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema, llevarla de 7 miembros a 9, entre otros puntos que allí el gobernador también destacaba. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía, ¿les parece? Porque, bueno, llega fin de año, hay mucho para hablar en materia económica y sobre todo también proyectándonos al 2018 y vamos a aprovechar que está, como lo ha hecho durante todo el año, Pablo Salvador con nosotros de la Fundación Ideal. Pablo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hablar de la canasta básica alimentaria hoy, la canasta básica total, porque se conocieron los datos de octubre, ¿no? Eso sí, se conocieron ayer los datos de octubre correspondientes a la canasta básica alimentaria total de Argentina. Y si vemos un poco los números, muestran que una familia tipo, es decir, de 2 adultos de aproximadamente 30 años y 2 hijos, uno de 5 y otro de 8, necesitó en octubre, para no ser pobre, 16.600 pesos. Tenemos una placa allí para ir graficando esto, ¿no? Sí, tenemos una placa que la vamos a ver. Justamente ahí tenemos que la canasta básica total es lo que está, digamos, en círculo verde, es lo que necesita una familia para no ser considerada pobre en Argentina. Bien. Si vemos el nivel de indigencia es un poco más abajo, es un 6.400 pesos aproximadamente para esta misma familia tipo. Es decir, hoy una familia, si con todos sus ingresos alcanza a los 6.400 pesos, decimos que esa familia no es indigente, pero sí es pobre. Y si esa familia con todos sus ingresos alcanza a los 15.600 pesos, decimos que esa familia no es pobre. Y si comparamos con el mes anterior, es decir, entre septiembre y octubre, tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total aumentaron 1,5%, que fue exactamente lo que aumentó el índice de precios al consumidor. Bien, en la provincia de Mendoza no hay datos todavía. Todavía no está el dato publicado por la Dirección de Estadísticas de Mendoza, seguramente estará en esta semana el tema de la canasta básica tanto alimentaria como total. Bien, ¿cuál es la valoración que se hace de ambas en Argentina, de ambas canastas? Lo que estamos viendo es que han subido, digamos, menos que lo que subió la inflación, estas dos canastas, y eso es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que la línea de indigencia y la línea de pobreza golpea justamente a los que menos recursos tienen. Entonces es muy importante que estas dos líneas que marcan la pobreza y la indigencia suban lo menos posible, porque cada vez que suben, cada vez que van subiendo, cada vez más gente cae debajo de esas líneas y entran tanto en la indigencia como en la pobreza. Pero es muy importante que ambas canastas suban menos que la inflación. Es un dato bastante positivo, digamos. Entonces, sí, en ese sentido es positivo, y también es positivo que los salarios, a su vez, suban por encima de la inflación para contrarrestar un poco este tema del incremento de las canastas. Bien, hablando un poco de macroeconomía, Pablo, Brasil ha sido una economía muy importante históricamente para la provincia de Mendoza, ¿no? En los últimos años se ha hablado de una situación bastante crítica para la economía en Brasil, sobre todo a raíz de la reforma laboral. En ese país la hemos estado discutiendo con especialistas aquí también en nuestro noticiero. ¿Qué pasa hoy con la economía en Brasil y qué pasa con esa relación con la provincia de Mendoza? Bien, mira, los datos muestran que Brasil está creciendo. Como vos bien mencionaste, 2015 y 2016 fueron años muy malos para la economía brasileña. Brasil cayó un 3,6 y un 3,8% respectivamente, y este año ya lleva 3 trimestres seguidos creciendo. Y eso es muy importante porque Brasil es la locomotora de la región y un poco, digamos, de Argentina y de Mendoza. Es el primer comprador de los productos que vende Argentina y es el segundo comprador de los productos que vende Mendoza. Por lo tanto, si a Brasil le va bien, eso significa que Argentina va a exportar más y que Mendoza va a exportar más, con lo cual nos beneficia, ¿no? Bueno, cuestiones positivas que se van a ir resolviendo en esta última parte del año. Una noticia que tiene que ver con esta última parte del año en el ámbito económico es que en diciembre salen los billetes de 1.000 pesos en Argentina. ¿Cuál es el análisis económico que se hace de esta situación? Digo, ¿por qué necesitamos un billete de 1.000 pesos los argentinos? Claramente esto es la denominación, ¿no? Que de 1.000 pesos está relacionado con el tema de la inflación.
Hoy si uno quiere ir a un cajero tiene límites de 3.000 pesos, tiene que hacer a veces en 2 extracciones por la cantidad de billetes que uno tiene que sacar. Ahora se simplifica mucho esto. ¿Y por qué? Porque los precios son muy altos, las cosas están muy caras y por este periodo inflacionario que hemos vivido durante años, hoy un billete de 100 pesos como máximo valor no alcanza, no es suficiente y por eso salió el de 200, el de 500 y ahora va a salir el de 1.000. Esto simplifica mucho más las transacciones y también es mucho más barato para el Banco Central fabricar, digamos, entre comillas, un billete de 1.000 pesos que un billete de 100 o un billete de 200, por ejemplo. Ha ido perdiendo valor, digamos, el peso argentino, ¿no? Claramente, digamos, por el proceso inflacionario, el peso argentino ha ido perdiendo valor y por eso se necesitan hoy billetes con denominación más alta para facilitar las transacciones. Sigamos en esa línea, Pablo. Inflación versus salarios para el 2018. Te pregunto esto porque ya anunció el gobierno que la próxima semana se van a sentar en mesa paritaria con los distintos gremios y tienen que acordar establecer un número. Teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta lo que se proyecta para el año 2018, ¿cuál sería el número aproximado en mesa paritaria que se debe discutir entre el gobierno y entre los gremios? Mira, aquí hay dos cosas que tenemos que mirar. En primer lugar, ¿cuál es la política o el límite que fija el Banco Central, que si recordamos para este año fue de 17%? Luego el gobierno provincial, el de Mendoza en este caso, tomó eso como pauta para la negociación salarial de los empleados estatales. Luego los sectores privados pueden negociar el nivel que ellos deseen, ¿no? Ahí es un libre juego entre empresarios, sindicatos y gremios y trabajadores. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central para el año próximo está fijando una inflación máximo de 12% y los especialistas están viendo que esa inflación va a ser más cerca del 15 y del 16%. Es decir, va a estar entre 4 y 5 puntos por encima de lo que fija el central, que es lo que sucedió este año. Algo muy importante para negociar, sobre todo a nivel estatal, es, por ejemplo, lo que hizo el gobierno provincial me pareció correcto. Es decir, bueno, fijar el 17% y una cláusula gatillo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si aumenta hagamos de cuenta, exactamente, hagamos de cuenta que va a ser lo que dice el central, 17%. Si se pasa 17%, yo en el último trimestre te recompongo todo eso que se exceda. Yo creo que hoy los economistas, los analistas, todos están mirando una inflación del 16% aproximadamente para el año próximo, con lo cual ese es un número, digamos, bastante acertado con respecto a la inflación. Y siempre es importante el tema de la cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque si en lugar del 16 fuese el 18, eso da margen para recomponer todo lo que se perdió durante el año. Bien, bueno, es un poco lo que se pretende hacer ahora con el bono de fin de año, recomponer ese desfasaje que hubo con el 17% de inflación, ¿no? Exactamente, en definitiva es para que los trabajadores estatales en este caso no pierdan poder de compra con su salario. Bien, bueno Pablo, te hemos aprovechado, hemos pasado por distintos temas. Muchas gracias por estar con nosotros siempre, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, estábamos allí discutiendo diversos temas que tienen que ver con la economía de nuestra provincia, de nuestro país, en estos ya últimos meses del año 2017. Vamos a hacer un corte, queda más información para compartir con ustedes. Ya venimos.